A continuación explicaremos cómo utilizando este diagrama de bloques es posible generar diferentes tipos de señales moduladas linealmente simplemente modificando el parámetro A y la frecuencia del oscilador 1. Primero entra el mensaje, que puede ser una señal de audio como la voz. Debemos tener en cuenta que este mensaje debe tener medida 0, y junto al mensaje entra un componente de portadora representado por el parámetro A. Luego, esta señal se pasa por el filtro pasahojas 1 con el fin de eliminar señales indeseadas para posteriormente mezclarlo con un oscilador variable que se encargará de ajustar el espectro de la señal alrededor de la frecuencia intermedia del filtro IF. Para el caso de AM, se le adiciona a la señal mensaje una componente de portadora. Luego, se filtra y se heterodina con una señal a 455 kHz. Finalmente, se pasa por el filtro IF y se obtiene la señal AM. Por otro lado, para obtener una modulación Double Sideband Suppressed Carrier, se debe eliminar este componente de portadora. Por lo tanto, el valor de A se hace 0 y se repite el proceso anteriormente mencionado. De igual forma, para obtener una modulación Single Sideband Lower Sideband, no se tiene que agregar una componente portadora, y la frecuencia del oscilador debe ser de 465 kHz. Si se desea obtener el caso de Upper Sideband, se utiliza una frecuencia de 445 kHz. Mediante el siguiente ejemplo se explicará cómo, a partir del diagrama de bloques explicado anteriormente, se puede generar una señal AM con unos parámetros preestablecidos. Para obtener la potencia de la portadora se utiliza la definición de potencia para una señal sinusoidal, hacia el cuadrado sobre 2. Esta es igual a los 10 watts necesarios que debe tener la señal portadora, y debido a que esta señal ha pasado por dos heterodinaciones y una ganancia de valor G, el valor de la amplitud AC sería en este caso A por G medios. Suponiendo que la amplitud de la portadora es 1, el valor que debe tener el bloque de ganancia G para que me cumpla los parámetros de diseño debe ser de 4 raíz de 5. Luego, debido a que la señal debe tener un 100% de porcentaje de modulación, la amplitud del mensaje debe ser el mismo que el de la portadora. Debido a que la salida del filtro IF no se obtiene la señal AM a la frecuencia deseada para ser transmitida, esta se heterodina con el oscilador 2, el cual que para llevarlo a los 1200 kHz es necesario que tenga una frecuencia de 745 kHz y el filtro 3 tenga una frecuencia central de 1200 kHz con un ancho de banda de 20 kHz. La función del oscilador 2 es desplazar la señal que sale del filtro IF hacia la frecuencia a la cual quiero que ésta sea transmitida. Debido a que se realiza una heterodinación de la señal que sale del filtro IF, se crea una copia de la misma. Por lo tanto, es necesario utilizar un filtro pasabandas para seleccionar solamente la señal que queremos transmitir.